primer lugar, saludo a la iglesia con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos de estar en este lugar. Y el tema que hoy quiero compartir, que le puse como título, la oración es alimento. Y ahora vamos a ver por qué. Así como nosotros nos alimentamos, nuestro cuerpo, comemos 2 o 3 o 4 veces por día, hubo muchos casos en la palabra del Señor donde hombres y mujeres del Señor oraron muchas veces al Señor, ¿no? Varias veces al Señor, inclusive Jesús mismo oró antes de elegir a sus discípulos, oró toda la noche el Señor. Dice ahí en Lucas 6, lo tengo aquí, 6, 12, que el Señor oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos. Y esto nos habla y nos muestra cuál es nuestra condición espiritual cuando oramos o cuando dejamos de orar, o cuando comemos o dejamos de comer. El cuerpo físico, cuando no se alimenta bien, cuando no come regularmente, o las proteínas, las vitaminas que debemos comer, nos debilitamos, nos enfermamos. Así en lo espiritual ocurre lo mismo. Cuando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra comunión con Dios se corta, se debilita, nos enfermamos espiritualmente, nos debilitamos y puede ser hasta letal, puede ser hasta, nuestro espíritu se puede cortar, separar, alejarnos del Señor. Hay algo que yo les quería compartir antes de entrar al estudio que estuve viendo, que me llamó mucho la atención, lo quiero compartir. Lo que estudia las palabras, las profecías de la palabra del Señor, hay algo que ocurrió en nuestra era, en nuestro tiempo, que es muy interesante y creo que tiene que ver también con esto. El pueblo de Israel, desde el año 48, que es una nación, un estado, ¿no? Desde 1948 el pueblo de Israel es una nación, un estado. Dice que esa palabra es una palabra profética que se cumplió del libro de Ezequiel, ¿no? Del profeta Ezequiel, capítulo 37, donde habla el valle de los huesos secos. Y desde allí comenzó la nación a resurgir. La nación de Israel comenzó a resurgir nuevamente, a levantarse nuevamente como nación. Pero algo que me llamó la atención es que desde el año 48 al año 67 los judíos no podían ir a su muro de los lamentos a orar, porque ese lugar estaba sitiado o gobernado por los árabes. Los judíos no podían ir ahí, ¿no? Ustedes me van a corregir, Guillermo o Ricky, que son más conocedores. No podían ir los judíos a orar al templo, al muro, a la pared que quedó del templo. Y dice que en el año 67, la famosa guerra de los 6 días, Israel tomó posesión de esa parte de la tierra, y desde allí en adelante los judíos pueden ir todos los días, 3 veces al día, a orar frente al muro, ¿no? Para el judío religioso, el muro representa el templo de Dios, representa el lugar de los sacrificios, representa la presencia del Señor. Y para ellos es muy importante hacer esto. Y noté esto, ¿no? Cómo ellos, a partir del año 67, con la guerra de los 6 días, tomaron posesión de la tierra y nuevamente volvieron a tener su actividad religiosa, que es ir a orar 3 veces al día, los judíos de cualquier parte del mundo, frente al muro de los lamentos. Es un dato, ¿no? Es un dato religioso. Pero yo quiero ver, así como ellos toman la promesa de Abraham, la heredad, son pueblo de Dios y son muy respetuosos, y ellos a su forma hoy lo siguen haciendo, lo quiero transmitir a la iglesia, ¿no? Cómo nosotros debemos orar siempre y buscar siempre de estar orando en oración delante de la presencia del Señor. Y hay algo que sucede en este tiempo en medio nuestro. La oración lamentablemente ha quedado relegada, ha quedado excluida en muchas vidas cristianas. En muchas vidas cristianas la oración solamente sucede cuando hay problemas, cuando hay necesidad. No es continua, no es siempre. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos orar siempre, sin desmayar, orar siempre, siempre buscar del Señor. Y lamentablemente vemos que hoy en muchas congregaciones o en nuestra denominación hay muchas actividades y muchas prácticas que ocuparon y taparon el lugar de la oración. Hay muchas otras cosas que parecen ser más importantes que orar. Cuando yo particularmente creo que la acción, la convocatoria, la asamblea, la reunión más importante que tiene el pueblo de Dios es la oración. Es orar en nuestra vida diaria, pero también orar como pueblo, como cuerpo, como iglesia, que es lo que a Dios le agrada,
No debemos cortar nunca la comunión con el Señor porque es como dejar de comer. Usted deja de comer varios días y va a tener serios problemas en su cuerpo, en su físico. Y si deja de tener comunión con el Señor varios días, también va a tener problemas espirituales. Hay varios textos que yo noté. El primero está en Salmos 55. Salmo 55, verso 16 al 18. Dice así el rey David: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Qué dijo el rey? En cuanto a Él, en lo que a mí me toca, como diciendo yo, en lo personal, voy a orar al Señor de mañana, de tarde y de mediodía. Yo en lo personal voy a buscar, voy a clamar, voy a buscar del Señor todo el día, todo el tiempo. No voy a cortar mi comunión con Él, aunque tenga enemigos, aunque haya guerra contra mí. A veces la adversidad, la dificultad, lo que estamos viviendo es lo primero que ponemos como quizá un pretexto, como decir, no oro porque tengo muchos problemas, porque me enfermé, porque me aconteció tal cosa, dejar de orar. Pero el rey dice, aunque haya muchos contra mí, aunque haya guerra contra mí, en cuanto a mí, voy a orar al Señor de mañana, de tarde y de mediodía. Voy a buscar su rostro, voy a buscar de Él, voy a clamar y Él va a redimir en paz mi alma. Él me va a dar paz, Él me va a dar gozo, Él me va a dar respuesta, porque al Señor clamé, dice el rey. Por eso la oración es alimento para nuestra alma. Hoy vemos muchos debilitados y enfermos y muchos duermen. Y la pregunta sería, ¿cuánto oramos? Y algunos dirían, y yo oro en la iglesia, cuando me reúno con los hermanos. O yo oro cuando hacemos el discipulado. Pero durante el día, durante todos los días, a la mañana horas, a la tarde horas, a la noche, ¿no? Buscamos realmente la presencia del Señor de continuo, más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que en estos tiempos cuando más debemos orar. Hay inseguridad, hay problemas, hay dificultades, hay aflicciones, hay conflictos políticos, sociales y económicos. Es cuanto más tenemos que orar, más debemos buscar del Señor. El profeta Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel iba a ser llevado al foso de los leones por no cumplir un edicto del rey Darío. Pero Daniel, usted mire lo que hizo aquí este profeta, este siervo del Señor. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Frente al edicto del rey que si alguien adoraba a otro Dios durante el lapso de 30 días iba a ser echado al foso de los leones, Daniel abrió las ventanas de su recámara y oraba a Dios 3 veces al día como lo solía hacer siempre. Él confió más en el poder y la palabra del Señor que en lo que puede hacer el hombre. Y eso que Darío lo quería a Daniel. Eso que tenía una comunión entre ellos, y Darío se puso mal por esto, ¿no?, que había acontecido. Más adelante usted lo puede leer. Pero Daniel fue fiel a Dios. Frente al edicto del rey, él fue fiel a la palabra. Él abrió sus ventanas, porque abrir la ventana significa un testimonio. Cuando veían las ventanas abiertas se dieron cuenta que Daniel estaba orando, porque las ventanas daban a Jerusalén. Y él estaba orando, estaba buscando a su Dios. Y frente al edicto del rey, Daniel hizo lo que solía hacer siempre. Buscó del Señor. Oraba 3 veces al día. Se alimentaba del Señor, se alimentaba del Espíritu de Dios. Buscaba en Él, buscaba que Dios lo iba a guardar. Daniel fue al foso de los leones, no es que no fue, sí que fue. Pero Dios estuvo con él. Dios tapó la boca de los leones. Entonces, qué importante que para nuestras vidas, cuando tenemos frente a nuestras vidas la dificultad, la aflicción, la enfermedad, clamar a Dios, abrir la ventana de nuestro corazón y
clamar al Señor y buscar en Él, para que Él nos sustente, para que Él tape la boca de los leones, para que Él nos guarde, para que Él nos libre, o para que Él esté con nosotros, pero nunca dejar de orar, nunca dejar de perder la comunión con Él. Daniel así lo hacía, 3 veces al día oraba al Señor, 3 veces al día. Ahí, vamos a ver en el libro de Nehemías también, a ver si... Nehemías capítulo 1, versículo 6. Esto también es muy conocido, cuando Nehemías supo la condición que estaban sus hermanos. ¿Cuál fue la actitud de este varón? Nehemías capítulo 1, versículo 6 dice así: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero el punto central es que Nehemías oraba al Señor día y noche. Continuamente oraba al Señor clamando ante Él. Yo siempre me pongo en esto, ¿no? Hago este ejemplo. Podemos orar al Señor para que Dios nos sane, nos liberte, nos conteste una vez, ¿no? Oramos una vez, ya está, oramos, los hermanos oraron por nosotros, está todo muy bien. Pero aquí dice la palabra de Dios que tanto lo que hemos leído como el rey David, como Daniel, como Nehemías, oraron muchos días, con ayunos, con oración, con ruego, de día y de noche. No cesaron de orar, no dejaron de orar. Y esto es lo importante para nosotros. Aunque le hayamos pedido al Señor, aunque hayamos clamado a Él, de todas maneras tenemos que seguir buscando de Él. Tenemos que seguir clamando y seguir día y noche buscando su presencia. Aunque sabemos que nos va a responder, sabemos que Él contestará la oración, no debemos dejar de orar. Porque esto también suele suceder. Oramos al Señor, sucede el milagro y ya está. Ya tengo lo que quise. Ya no oro más. Ya no busco más porque ya tengo. Sin embargo, la comunión con el Padre debe ser de continuo. Siempre, en todo momento, en todo tiempo. En esta noche quizás Dios nos sane, quizás Dios responda a una oración, quizás Dios nos abra fuente de trabajo, quizás Dios nos dé lo que le estemos pidiendo, pero eso no significa que ya dejamos de orar. Ya recibimos y dejamos. Significa que debemos seguir orando, día y noche, continuamente, porque si usted lee y leemos el libro de Nehemías, vamos a ver cómo continuamente él oraba a Dios, él buscaba de Dios. Y ante cualquier decisión, primeramente oraba. Esto también es importante para nuestras vidas. Cualquier decisión que vayamos a tomar, la más pequeña o la más grande que sea, tenemos que orar, buscar la guía del Señor. Siempre, siempre, aunque vayamos a hacer un trabajo, un negocio, mudarnos, buscar una congregación, un lugar donde estar, donde vivir, siempre tenemos que orar a Él y esperar la respuesta en Él. Eso se llama comunión con el Padre y alimentar el alma, ¿no? El espíritu. Por eso hago esto, ¿no? Me puso en mi mente este título: la oración es alimento. Y lo quiero volver a decir. Nuestras vidas cambiarían, nuestras congregaciones cambiarían, nuestros ministerios cambiarían si estaríamos mucho más tiempo delante de la presencia del Señor. Pero hoy no hay tiempo, hoy vivimos apurados, hoy nos corre el horario, nos corren el trabajo, las responsabilidades. Sin embargo, aquí vemos a un Daniel siendo gobernador que se tomaba el tiempo para estar con el Señor. Esto quiere decir, hermano, que en nuestra vida no puede haber nada más importante, aun si tengamos el estudio, el trabajo, nuestra vida cotidiana, nada más importante que separar un tiempo para estar con el Señor. A la mañana, a la tarde y a la noche, las veces que sea necesario. Tiene que haber un momento donde tenemos que estar en intimidad con Él y estar en comunión con Él. Esto no se puede cortar, no se debe cortar. El pueblo de Dios hoy Israel celebra que puede estar frente al muro haciendo lo que ellos solían hacer, orar frente al muro de los lamentos. La iglesia de Jesucristo hoy debe hacer lo que siempre el Señor enseñó a hacer, orar. El Señor siempre oró
y enseñó a sus discípulos a orar. Y algo también que quiero recordar, cuando Saulo y Bernabé fueron llamados para el ministerio, para el apostolado, que Dios había encomendado a estos varones, dice que la iglesia del Señor oraba y el Espíritu Santo reveló, pero dice que la iglesia oraba y ayunaba y les impusieron las manos para que ellos salgan a ministrar la palabra. Significa que en todo momento la iglesia debe orar. La iglesia no debe hacer nada sin oración. Nada, no debe tomar ninguna decisión que no esté respaldada en la oración y ayuno y la respuesta de Dios. Entonces, triunfaremos. No quiero usar la palabra éxito, ¿no? Triunfaremos en Cristo, porque andaremos conforme a la palabra. Entonces hemos orado, Dios ha respondido y hemos hecho lo que Él quiso y fue en victoria. Hemos triunfado porque el Señor va adelante. Él va adelante. Hay dos salmos hermosos, el Salmo 3 y el 4, que estos los quiero leer porque son muy, muy lindos. Y usted va a ver el encabezado de estos salmos y le dice todo. El Salmo número 3 dice oración matutina de confianza en Dios. Y el Salmo número 4 dice oración vespertina de confianza en Dios. De mañana te buscaré, ¿no? Temprano te buscaré, de madrugada te buscaré, y aún a la noche, al acostarme, te buscaré. Qué importante que es para nuestra vida, hermanos, la comunión con el Señor. Está bueno progresar, está bueno proyectar cosas en la vida, ocuparnos de nuestras cosas personales, pero a Dios le agrada que estemos con Él, que estemos tiempo con Él. Es bueno, ¿no? Yo lo digo de esta manera, es bueno en nuestras congregaciones cuando hay actividades y hay tareas y cosas que se hacen, pero es tan importante la oración, es mucho más importante. El Salmo número 3 dice así: oración matutina de confianza en Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación de Dios, en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Oración matutina de confianza en Dios. La vida de un creyente, de un cristiano. Se levanta, clama al Señor y dice: Señor, voy a salir de casa, voy hacia mi trabajo, guárdame, Padre, estés tú conmigo, ¿no? Acompáñame en todo momento, acompáñame en cada minuto. Si me he levantado es porque tú me diste la gracia de poder descansar y me diste la gracia de abrir los ojos y acá estoy. Ahora guárdame, Señor, en este día. No, ve conmigo, acompáñame, ve tú delante mío. Es comunidad, comunión, es intimidad con el Señor, es buscar de Él. Es dejar que Él, a partir del minuto 1 de nuestro despertar, esté el Señor en nuestra oración, en nuestra vida. Es dejarle que Él gobierne nuestra vida. Es decir, Señor, acá estoy, soy un siervo tuyo. Quizá en este día, y esto es importante porque durante el día suceden muchas cosas. Durante el día quizás tenemos momentos felices, momentos alegres, momentos tristes, momentos de temor, momentos de miedo, momentos difíciles. Quizás Dios nos pone adelante a alguien para que le prediquemos su palabra, ¿no? Quizás Dios nos advierte de algún peligro y nos dice: por acá no vayas, dobla en esta, no entres por ahí, ten cuidado. Dios es comunión con Él, nos va guiando durante todo el día. Pero si no oramos, si no buscamos del Señor y salimos de casa y no tenemos comunión con Él y no buscamos de Él, y en el primer inconveniente que tengamos, ¿no? La fe cae, la fe se debilita porque nuestra confianza está puesta quizá en nosotros mismos, o quizá en la alarma del auto, o quizá en el sistema ¿no? Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Esta oración es una oración matutina de confianza. Y la oración vespertina de confianza dice así,
Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso esto es vivir en la presencia del Señor. Y es vivir en la presencia del Señor, literalmente. Es estar con Él, es despertarse, es estar con Él, buscar todo el día, estar en comunión. Y también es al acostarse, ¿no? Y darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su salvación, por su perdón. Darle gracias a Él por lo que hace por nosotros cada día, por el pan nuestro de cada día, ¿no? No te pido, Señor, 1.000.000 de pesos. No te pido, dame el pan de cada día. Ya con eso estoy contento. Ya con eso estoy hecho, porque me diste lo que necesito hoy. Hoy me diste el trabajo, me diste la salud, me diste la casa. Pero lo más importante es que me diste tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu fidelidad, tu salvación. Qué lindo, ¿no? Es vivir confiado en Él y esperar en Él. Y como hoy leíamos, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuán amables son tus moradas? Exactamente. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Qué hermoso que es anhelar estar en la casa del Señor y anhelar estar en su presencia. Y cuando hablamos de estar en la casa del Señor, no solamente la terrenal, sino la celestial también. Estar con Él por toda una eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Hay unas condiciones en esta oración. Segunda de Crónicas 7:11. Una palabra también que ya conocemos cuando el rey Salomón edifica el templo y Dios le habla a Salomón. Esto es interesante porque vamos a la presencia del Señor, de un Dios santo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras vidas. Y vamos al Señor y tenemos que cumplir ciertas condiciones. Aquí, segunda de Crónicas 7:11 al 14, dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es verdad, el Señor había oído la oración del rey Salomón, pero había cosas que poner en orden. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, tenemos que hacerlo en un espíritu humillado y quebrantado. Así que el ego, el yo, la vanagloria, debe desaparecer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es una oración religiosa, no es una oración, Señor, vos sabés que yo esto y... No. Dios no es el amigo con pinche que podemos especular con Él y manejarlo como queremos nosotros. Vamos a un Dios santo, a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y tenemos que ir en un espíritu quebrantado y humillado,
pidiendo perdón por nuestros pecados, que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, quebrantarnos delante de Él, llorar y clamar y derramarnos delante de Él. Él dice que Él entonces oirá, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Entonces habrá victoria, hermanos, habrá liberación, habrá sanidad. Cuando este alimento diario, esta oración, es delante de la presencia del Señor, con esa entrega, esa devoción y ese derramamiento, digamos, de nuestra vida delante de su presencia. Señor, no le pedimos a Dios para que Dios nos dé y luego olvidarnos de Él. Esto nos habla de que ya vivimos con el Señor. Yo no le pido a Dios como diciendo, bueno, yo quiero ver si es verdad que Dios me dé algo. Yo vivo con Él, yo sé que mi Padre es bueno. Sé que esto me hace acordar al hijo pródigo, ¿no? El hijo mayor se enojó con el papá y el papá le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, tienes todo lo que quieres, siempre estás conmigo. Entonces esto me hace entender a mí que no vamos al Señor a pedirle por pedirle, o porque queremos algo, o para que nos solucione un problema X terrenal, sino porque tenemos comunión con Él en el Espíritu. Y nuestra vida va mucho más allá que de esta tierra. Y después Dios en su amor y misericordia nos bendice también, nos prospera, nos ayuda en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, resuelve nuestros problemas, cambia los corazones, ¿no? Quizás decimos, Señor, cambia el corazón de mi esposa, de mi esposo, pero nosotros no vamos a Él quebrantado y humillado. Entonces cuando nosotros vamos a Él quebrantados y humillados pidiéndole perdón, Dios cambia el corazón, Dios transforma las vidas, porque nuestras vidas fueron en las condiciones que Él quiere y como Él quiere. Amén, hermanos. Amén. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? El alimento para nuestra alma es la comunión con Dios, es la oración matutina, vespertina, al mediodía, de noche. Y quizá cuántos de nosotros nos ha despertado el Señor a medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3, para orar. Para orar, ¿cuántas veces el Señor nos habrá despertado o nos habrá inquietado en el Espíritu para orar? ¿No? Y dejamos lo que estamos haciendo y vamos a orar. Y usted dirá, ¿por qué tengo que orar ahora? Porque el Espíritu nos movió, entonces dejamos, apagamos todo, cerramos todo, vamos a la habitación y oramos. Y cuando venimos a la casa de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, hacemos esto. Venimos a buscar en oración que Dios conteste nuestras oraciones, que Dios abra puertas, que Dios traiga liberación, que podamos predicar su palabra, que su evangelio sea glorificado, su evangelio corra, las almas sean sanadas, los enfermos sean sanados, los que nos creen se conviertan a Cristo. Mientras tanto la iglesia busca en oración y Dios responde. Y Dios responde. ¿Cuántos milagros, cuántos testimonios tenemos para contar y decir? No alcanzaría toda la noche si cada uno de nosotros tiene que contar un testimonio y agradecer de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es respuesta a la oración, porque Dios oye la oración de su pueblo. Y Dios, la oración de la iglesia mueve la mano de Dios. Entonces, es verdad que vivimos en un tiempo donde el evangelio se ha transformado en algo moderno o en algo parte de este sistema, del sistema cultural o del sistema contemporáneo, pero la palabra de Dios es fiel, es la misma, ayer y hoy y por los siglos. La iglesia y la mano de Dios se mueve en la oración de su pueblo. Y cuando estamos juntos, hermanos, podemos orar los unos por los otros. Podemos saber la necesidad que tiene mi hermano, podemos abrazarlo, orar con él, clamar juntos, interceder, porque quizás venimos con debilidad, con necesidad. Y qué importante que es que cuando uno no tiene fuerza para orar, el hermano que tengo al lado me levante, ¿no? Me ayude en la oración y me sustente hasta que yo tenga fuerzas. Es como el que no se alimenta. No se alimenta, entonces lo terminan internando en un sanatorio porque está débil, está anémico. Entonces hasta que no se reponga, no puede volver a sus actividades. Así que aquí estamos, hermanos, para orar, para buscar del Señor, para alimentarnos de Él, para oír su palabra, para tener comunión con Él, todo el tiempo, todos los días. Así que nunca deje de orar y nunca deje de congregarse. Nunca deje de buscar y de buscar ayuda, ¿no? De orar. Hermano, no puedo orar, ayúdame. Ahí vamos a estar orando y vamos a buscar que el Señor nos fortalezca y hacer como hemos leído, ¿no? 3 veces al día, comunión continua, constantemente, orando siempre, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Amén.
Amén. Y yo pensaba mientras predicaba Ángel que todos estos hermanos que él nombró, que pasaron por situaciones, Nehemías, estaban en momentos de crisis, momentos graves de crisis. Nehemías tenía una crisis, se había enterado que Jerusalén estaba prácticamente destruida. Sin embargo, eran personas de oración. David era una persona de oración. Daniel tenía que enfrentar el foso de los leones, pero oró como lo hacía siempre. Y el ejemplo más sublime, el Señor Jesús. Cuando fue a Getsemaní, ahí si uno lee el momento de Getsemaní, dice, fue como lo hacía siempre, a orar al huerto de Getsemaní. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión, hermanos. Si oramos y si buscamos al Señor, como ha sido predicado, cada día de nuestra vida, cuando vengan las crisis, no vamos a tener que hacer un curso acelerado para aprender a orar, sino que vamos a ser hombres y mujeres de oración. Amén. De oración, que oramos. Sencillamente hablamos con el Señor, tenemos comunión con Él, lo conocemos su propósito en nuestra vida y no va a venir una prueba y vamos a quedar descolocados por esa prueba porque sabemos quién es el Señor, porque lo oímos cada mañana, lo oímos cada noche, leemos su palabra en oración. Así que, hermano, qué importante es la palabra de hoy. Orar al Señor en las crisis y siempre, porque tenemos que interceder también por aquellos hermanos que están pasando por una necesidad dentro de la iglesia. Y qué importante es también nuestra vida de oración y nuestra vida de oración familiar, ¿no? El otro día hablaba con unos novios que se están por casar. Orar juntos. Desde el noviazgo, orar juntos. En los matrimonios, orar juntos. Si no estamos orando juntos, algo está fallando. Porque debemos orar personalmente y no decirle a tu esposa, no, yo oro solo. No, también tenés que tener un tiempo de oración con tu esposa cada día. Porque si no, algo está fallando. Porque es la familia, y la familia tiene que orar y permanecer unida. Debemos orar juntos. Varón, ora con tu esposa. Ora por ella. Sostenela en oración. Y ella te va a sostener a vos. Padre, ora por tus hijos. Madre, ora por tus hijos. Y hablábamos del noviazgo y tenemos que ir más atrás todavía, los jóvenes. A veces yo me entero cositas, ¿no? Y veo los Facebook y me entero los estilos de vida. ¿Y saben qué pienso? ¿Cuánta oración le faltan a los jóvenes? ¿Cuánta oración? ¿Cuánto tiempo de oración? Porque a veces veo reacciones o veo gustos que ellos tienen o veo cómo encaran el futuro y yo digo, falta oración. Están en otra. Y uno no se tiene que conformar, ¿no? Con que vengan a la iglesia. Nos alegra y nos encanta que vengan a la iglesia y nos tranquiliza. Pero si no tienen ellos una vida de oración desde adolescentes y jóvenes, la vida se les va a complicar. Porque van a estar lejos del Señor. Así que, hermanos, oremos también por nuestros jóvenes y mientras se van preparando los hermanos y hermanas que nos van a dirigir en adoración, vamos a tener un tiempo de oración antes de la adoración. Así que le voy a pedir si se quiere poner de pie y vení, Roberto, vení, vamos a orar al Señor, pero específicamente para que el Señor nos ayude a orar. Que nos ayude el Señor a orar. Y nosotros podemos decirle en esta noche, Señor, no estoy orando lo suficiente, no estoy orando en familia, ayúdame, Señor, ayúdame. Oramos, hermano. Oramos, queridos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por este culto y en esta oración final que queremos hacer, que no queremos que sea simplemente una oración de despedida, sino, Señor, que te queremos pedir, como ha sido dicho, y como los discípulos un día se acercaron a ti y te dijeron, enséñanos a orar.
Se ve que en tu vida había algo diferente, tu oración era distinta, Señor. Cuando tú orabas, el universo se paralizaba, ¿no? Todo expectante. Hasta los discípulos fueron cautivados por tu oración. Por eso, Señor, enséñanos a orar también a nosotros. Enséñanos, Señor, cómo pedir, cómo tenemos que clamar, qué tenemos que pedir, Señor, con qué corazón, oh Dios, de qué manera. Mirándote a ti, Señor, todo es posible. Mirándote a ti, Señor, los problemas se achican. Mirándote a ti, nuestra fe crece, Señor. Es por eso que una de las claves es mirarte a ti con los ojos de la fe. Padre, ayúdanos a hacerlo de esta manera, Señor. Que podamos ejercitar la fe, Señor. Y podamos pedir y clamar y llamar y golpear las puertas también, dice tu palabra, hasta que tú nos respondas, Señor. Por eso, Padre, enséñanos a orar como iglesia y que nuestra iglesia sea distinguida por ser una iglesia que clama, una iglesia que ora, una iglesia que intercede, Señor. Antes, cuando oraban por los ministerios, hay un ministerio de intercesión y eso es tan lindo, saber de que hay hermanos y hermanas que están orando. Pero no queremos dejarle la carga a ellos solos, sino que toda la iglesia sea una iglesia intercesora. Padre, aquí estamos y comienza por nosotros, comienza por nuestros jóvenes, comienza por nuestros ancianos, que podamos venir a tus pies, Señor, y clamar y orar y golpear las puertas de los cielos. Como dice tu palabra, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va de un lado para el otro. Pero, Señor, queremos orar y queremos orar con fe. Por eso, Señor, te lo pedimos en esta noche, esta petición y este ruego, que seamos una iglesia de oración. Una iglesia que se destaca también por la palabra, gracias por eso, pero también que no nos olvidemos nunca de este instrumento, esta herramienta espiritual que es la oración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y comencemos por poco, por lo poquito, por orar en casa. Por orar a la mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche. Como ha sido dicho, la oración de matutina, vespertina, no hay horario. Tú estás siempre, oh Dios, con tu oído atento. Pero que podamos empezar nosotros por orar y interceder por los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén.